Christopher Estupiñán, abogado de 14 familiares de las víctimas del colapso en la línea 12 del metro. Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros, Christopher. Gracias, Elisa. Mucho gusto en conocerte en persona. Un placer estar aquí a tus órdenes. Igualmente, habíamos hecho ya enlaces, habíamos tenido información al respecto. ¿Qué hay de los familiares de las víctimas a quienes representan? Se ha dicho que el gobierno de la Ciudad de México ha llegado a un acuerdo reparatorio con más del 90% de las víctimas. ¿Qué sucede en el caso de las personas a quienes representas? En primer término, este no es un logro del gobierno de la Ciudad de México. Es lamentable que el gobierno de la Ciudad de México esté tratando de vender esto como si fuera un logro de ellos. No es así. Esto se debe a la responsabilidad social que asumió Grupo Carso frente a las familias, quien dio la cara, salió a enfrentar la situación atendiendo al hecho de que estuvo participando en la construcción y decidió indemnizar a las familias. Las familias que nosotros representamos ya recibieron esta indemnización. Fue un proceso complicado en un principio porque fue todo un tiempo en el que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estuvo muy preocupada por el hecho de que nosotros estábamos representando a estas personas como si fuésemos fuésemos a estorbar en este proceso, ¿no? Las personas a las que representas, estas 14 víctimas cuyos familiares han recibido la indemnización, están dentro del grupo que comenta y que comentaban hoy en la mañana, y también la jefa de gobierno, que han recibido esta reparación de daño, ¿verdad? Así es. Son ellos. Así es. Y esa reparación fue una indemnización que se entregó por parte de la empresa encargada de la construcción. Fue un acuerdo reparatorio celebrado entre la empresa y las familias. El 90% que se refirió a la jefa de gobierno no es una indemnización que haya dado el gobierno de la Ciudad de México, sino que fueron acuerdos que la empresa celebró con todas las familias. Hoy tengo entendido que quedan alrededor solamente de 12 personas que no han recibido esta indemnización. ¿Cómo están las personas a quienes representas? ¿Hay algo que haga falta en este proceso? ¿Ha concluido tu labor con ellos? No, no están satisfechas con lo que ha sucedido. Todavía no ha terminado esto. Eso fue solamente una primera batalla que logramos ganar con Grupo Carso. Su pregunta inmediatamente después de suscribir este acuerdo fue: ¿en qué momento vamos a comenzar contra las otras empresas? La mayor preocupación de las familias, más allá de ver algún exfuncionario particular en la cárcel, es que el resto de las empresas asuman su responsabilidad. La pregunta es: ¿por qué, si hay dictámenes periciales en los que el diseño estuvo mal hecho, en lo que esa es una de las causas principales del desplome, un diseño que condenó al desplome, por qué la empresa encargada de ese diseño, Grupo ICA, no está dando la cara? ¿Por qué, si era el presidente del consorcio, no está dando la cara? Entonces, la exigencia para nosotros como abogados es que más acciones legales vamos a ejercer para lograr esto. De hecho, hoy exponía Raúl Olmos parte de la investigación que realizaron este grupo de periodistas, y es impresionante porque hay bitácoras que van consignando la falta de pernos justo en donde colapsó, en este tramo de San Lorenzo y Olivos, eso desde año y medio antes de la inauguración. Después se pierden las bitácoras, en fin, una serie de irregularidades en donde también comentan el tema de mantenimiento. Es decir, hay documentos ahí importantes que están sustentando toda una serie de fallas a lo largo de esta década, en donde, pues sí, este tramo, la parte más nueva del metro de la Ciudad de México, colapsa como lo consignamos, y no sabemos qué va a pasar todavía. Entonces hay camino legal que recorrer. Sí, la línea nació con cáncer. Es una línea que, además de haber estado deficientemente ejecutada, también estuvo mal diseñada. Entonces, todos estos señalamientos nos generan la suspicacia de este tema de una justicia selectiva por parte de la Fiscalía. Existen elementos muy objetivos en la carpeta que ya son legalmente analizables, en los que se derivan más responsables, y la Fiscalía ha limitado la investigación a 8 exfuncionarios y 2 presuntos representantes de empresas supervisoras que no sabemos, no tenemos idea cuál es la participación, porque hasta este punto no hemos llegado a ninguna imputación. Tú estuviste el día de ayer en esta audiencia que ya tocaba, y se vuelve a diferir por
cuarta vez o algo así, ¿verdad? ¿Sabemos el por qué se difiere? Ya el proceso penal ya pasó de estar en las manos de la investigación previa de la Fiscalía a las manos del Poder Judicial de la Ciudad de México. Se está convirtiendo en una burla para las familias, en un proceso grotesco en el que es la tercera vez que se difiere por diversas excusas. Primero porque no estaban los expedientes completos, ahora porque uno de los imputados o investigados faltó, se ausentó, se enfermó el viernes. Casualmente ponen las audiencias, las programan para un día lunes y se enferman el viernes. Es la segunda vez que sucede. Entonces, después de 5 horas de audiencia se difiere por esta razón, cuando tanto la Fiscalía como las asesorías jurídicas exigimos y argumentamos las razones por las cuales se podía celebrar la audiencia respecto de las personas presentes. Sin embargo, no hay una disposición del Poder Judicial de la Ciudad de México para que esto suceda. Es muy sospechoso y es muy desagradable que por la mañana salga la Fiscalía encargada de la Procuración de Justicia a señalar que va a imputar a 10 personas y 5 horas después el Poder Judicial de la Ciudad de México decida que no se va a poder celebrar la audiencia, nos lleve a otro mes. ¿Y qué tal si el 6 de junio, cuando está programada, que también es lunes, se enferma otro imputado el viernes y vuelven a diferir la audiencia? No hay una preocupación por ejercer una justicia pronta y expedita, y se está privilegiando los derechos de los investigados porque esa fue la justificación sobre los derechos de las víctimas. Christopher, ha circulado un documento en donde se indica que uno de los abogados, me parece que no es tu caso, pero tú me lo indicas, de las víctimas, estaba dentro del contrato, penalizaba a las familias si dejaba de ocupar sus servicios. ¿Es tu caso? ¿Es así? ¿Qué ha pasado con el tema de los honorarios? Porque muchos dicen se quieren aprovechar del dolor de las víctimas, los abogados, para poder hacer negocio. Ese es otro tema también muy lamentable, que sean argumentos que esté utilizando el gobierno de la Ciudad de México y la Comisión para desprestigiarnos. Es algo a lo que nos enfrentamos durante todo este proceso. Nosotros hemos sido muy respetuosos de la decisión de las personas. Iniciamos este proceso, llegamos a tener a 24 familias con contratos de servicios firmados. Al final solamente nos quedamos con 14 tenemos hoy por hoy. Las familias decidieron prescindir de nuestros servicios legales sin ninguna consecuencia, recibieron su indemnización. Incluso las que quedaron con nosotras recibieron su indemnización íntegra sin que nosotros recibiéramos un peso. No es nuestro caso. Sí se escucha que en caso de otra asesoría privada está esta cláusula. Sinceramente, si lo existe, lo desconozco, pero es algo que de verdad es desagradable, porque no podemos nosotros forzar la voluntad de las personas a decidir, a tomar o no tomar una decisión. Es por eso que también aceptamos esta negociación con Grupo Carso, pero procuramos traer un poco de calma a las familias para poder retomar dentro de lo posible su proyecto de vida. ¿No recibiste nada de la indemnización? No. ¿Y estas personas que rescindieron el contrato contigo, de las 24 que fueron ahora 14, estas 10 no tuvieron que pagar nada? No. Por rescindir ese contrato contigo. No, incluso en muchos casos ni siquiera nos avisaron, nos dijeron ya firmé con Grupo Carso, firmé con la comisión, no pasa nada, están las puertas abiertas, nosotros vamos a seguir con la batalla legal. Eso es otro de los puntos que dejamos muy claro en este convenio que nosotros celebramos. Dejó muy claro que nos reservamos los derechos de ejercer acciones legales en contra de las demás empresas y que esta lucha sigue. Es una falacia que el gobierno de la Ciudad de México pretenda decir que esto ya se acabó. No se ha acabado mientras no estén todas las empresas haciéndose cargo. Christopher, ¿has recibido en algún otro momento presiones? Comentas que esto es parte también de tratar de desprestigiar a las firmas que están tratando de apoyar y que han apoyado jurídicamente a las familiares, a las víctimas. Los familiares también son víctimas de este colapso de la línea 12. ¿En algún otro momento recibiste algún tipo de presión independientemente de esto que nos comentabas? No, nunca una presión directa. Siempre fue el tema de que a nuestras espaldas se buscaban a los familiares. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas creo que tenía asignados más de 90 enlaces. Entonces era todo un ejército que se dedicaba a una guerra sucia en contra de nosotros. Nos hablaban las personas, se desesperaban. Oiga, licenciado, es que no vemos avance. Me están diciendo que se va a vender usted, que no vamos a encontrar ninguna
indemnización, entonces ya mejor firmo con la comisión, lo siento, con permiso, pero más allá de eso una presión directa no la hemos recibido, pero es suficiente con el hecho de que no haya un respeto al trabajo que estamos tratando de hacer, sobre todo cuando estamos dando resultados, que es por lo que estamos muy contentos, porque ya estamos dando resultados concretos. Oye, Christopher, qué bueno que recibieron la indemnización los familiares y las víctimas de este colapso. ¿Se recibió de manera particular? ¿Se recibieron montos distintos? O en este caso Grupo Carso, con quienes se negoció, se firmó y dio la indemnización para este acuerdo reparatorio que comentaba el gobierno de la Ciudad de México, lo hizo de manera indistinta? Fue dentro de los mismos parámetros que se establecieron. Lamentablemente nosotros como asesoría jurídica no se nos permitió participar en la elaboración de las categorías y de los parámetros indemnizatorios. Fue una exigencia, una petición que se le hizo desde un principio a la Fiscalía y a la Comisión Ejecutiva. No nos respetaron nuestro lugar. Entonces, dentro de esos mismos parámetros, nosotros tampoco podemos ser transigentes ni podemos exigir una lucha que lleve a una batalla larga a las familias y ser indolentes con su situación. Por lo tanto, lo que hicimos fue lograr el acercamiento con Grupo Carso y dentro de esos mismos parámetros que se establecieron, que fueron para todos los afectados, había casos particulares de nuestras familias que las propuestas no eran las adecuadas, porque digamos que había parámetros de lesiones leves hasta muy graves y decían, no, pues tú tienes una lesión leve, el monto ofertado es tanto, y encima de ello la comisión les decía, es lo mejor que vas a poder conseguir, tus abogados no van a hacer nada, y en algunos casos, dentro de estos mismos parámetros, mejor dicho, en todos los casos de lesiones, logramos indemnizaciones hasta 250% mejores que las propuestas iniciales. Por eso celebramos la disposición de Grupo Carso de escuchar, de revisar documentos y de atender la situación de cada una de las familias. Christopher, pues esto se cierra un ciclo con las indemnizaciones, faltan algunas otras familias, sin embargo, pues la herida está abierta, ¿no? Vemos los testimonios, lo que está sucediendo ahorita en la zona cero, pues son historias, ¿no? Daños irreparables, ¿no? Las pérdidas humanas no tienen precio, ¿no? No les podemos poner una cuota, sin embargo, pues bueno, qué bueno que ha recibido la indemnización y también ojalá pronto se haga justicia en general y que no vuelvan a ocurrir. Siempre en los temas, por ejemplo, de justicia transicional se plantea el hecho de la no repetición y claramente aquí estamos viendo posibilidades de una corrupción terrible en donde se estaban registrando ya falta de pernos, materiales, en fin, en el tramo que colapsó. Vamos a ver en qué acaba todo esto, pero te agradezco y sigamos en contacto, Christopher, porque me dices que esto va a continuar. Así es. ¿Con estas 14 familias? Con todas estas 14 familias, a lo mejor regresamos a las 24 que teníamos, probablemente logremos más personas, pero quien esté dispuesto a seguir esta batalla será bienvenido y pues vamos a hacer todo lo posible porque esto no se repita. Lamentablemente la línea nació con cáncer, el gobierno de la Ciudad de México no está asumiendo esa realidad, entonces por lo pronto nosotros continuamos con esta batalla en contra del resto de las empresas. Muchísimas gracias, Christopher. Gracias, Elisa. Buenas noches.